Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, este es Hablemos Derecho y estamos en el World Trade Center de la Ciudad de México. Soy el maestro Soy Exin Chacón y bueno, recuerden que Hablemos Derecho es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que brinda asistencia legal gratuita en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad y que además difunde la cultura de la legalidad en todos los ciudadanos. Hoy no es la excepción, vamos a hablar acerca de un tema bien interesante que es el general famosísimo Felipe Ángeles, que bueno, acabamos de conmemorar un centenario relativo y bueno, vamos a hablar acerca del papel de la mujer revolucionaria en los cambios que ha tenido nuestro país. ¿Cuál ha sido la trascendencia del papel de la mujer? La verdad es que es un gran tema y bueno, para ello tenemos ni más ni menos que César G. Ángeles, que es sobrino bisnieto precisamente del general Felipe Ángeles. Ahorita lo vamos a recordar, aquellos que no se acuerdan, que no tienen pleno conocimiento de quién fue el general Felipe Ángeles, hoy vamos a recordarlo. Hay muchas calles, hay muchas colonias, hay muchos lugares, un aeropuerto que tiene que ver con el general. Y bueno, pues vamos a presentar a nuestros invitados. Es el doctor César G. Ángeles y la doctora Angélica Marín. Vamos a pedirles que nos regalen unas palabras, un poco a manera de presentación. Quiero darles la bienvenida a este programa Hablemos Derecho. De verdad es un honor que nos acompañen el día de hoy. Y si no tiene inconveniente, empezamos con las damas. La doctora Angélica Marín, platíquenos un poco usted, qué ha hecho, a qué se dedica, por favor. Pues bueno, yo soy licenciada en educación preescolar. La educación es lo mío. Tengo una maestría, estoy en un doctorado en educación y pues lo que he realizado a través de la historia, me ha gustado investigar, gracias a que he conocido a los familiares de los personajes como el general Felipe Ángeles. Me ha llamado la atención el poder acercar a las escuelas esta información. Y al mismo tiempo me lleva que me invitan a una conferencia a hablar sobre las mujeres y empiezo a investigar un poco y me doy cuenta pues de toda la importancia que tuvo la mujer y la relevancia a través de los años, ¿no? Claro que sí, la verdad es que es trascendental el papel de la mujer Sí. revolucionaria y bueno, hoy en día también el papel de la mujer es determinante para la vida nacional, ¿no? Sí, claro que sí. Y esos nombres que ojalá pudiéramos hablar de todas las mujeres, decir todos los nombres de ellas, pero las que fueron como más importantes y que poco se conocen los nombres y la historia de todo lo que tuvieron que padecer para que pudiéramos todos estar ahorita, ¿no? Hablando de la revolución y el papel que jugaron tan importante para apoyar a los hombres, ¿no? Claro Eso que sí. es increíble. Vamos a hablar ahorita de eso y bueno, César G. Ángeles, platícanos un poco. Pues muchas gracias, buenos días. Yo soy César G. Ángeles, sobrino bisnieto del general Felipe Ángeles. Mi bisabuelo era su hermano mayor. Él nada más tuvo 4 hermanos. Era el coronel Eduardo Ángeles Ramírez, el general Felipe Ángeles Ramírez, Cristina y Leopoldo Ángeles Ramírez. Cristina y Leopoldo no tuvieron descendencia. Y de Eduardo hay 7 hijos, de los cuales uno de ellos es mi abuelo, y del general hubo 4. Entonces, ellos radicaron en Estados Unidos, en Francia, y pues nosotros nos quedamos aquí en México. Muy bien, hay todo un pasaje histórico de 2 veces se tuvo que ir el general, ¿verdad? A Francia. Fueron varias veces, sí, a Francia y Estados Unidos, prácticamente castigado, en exilio, por incómodo. ¿Quién fue el general Felipe Ángeles? Pues fue muchas cosas, fue artillero, matemático, humanista, político, estratega, pero fue básicamente un ser humano que amó a México por sobre todo, incluso sobre su familia. Él estuvo en varios periodos de la historia de nuestro país, estuvo en algún momento de manera muy institucional, toda su vida la dedicó al ejército, ¿no? Y Así se es. formó en el ejército, ¿no? Sí, él tuvo una formación castrense desde chiquito, entró al colegio militar en 1883 y siempre tuvo una mentalidad revolucionaria para su tiempo, para todo lo que hacía lo trataba de hacer de una forma distinta, tratando de aplicar al final de cuentas los métodos científicos a la educación, a lo que hiciera. Estuvo en algún momento con Madero, ¿no? Él era maderista. Sí. Después estuvo con Carranza también, ¿no? También.
Platícanos un poco de ese momento histórico, ¿no? Cuando... Porque muchos de los que nos ven no ubican en qué momento histórico de nuestro país apareció el general Felipe Ángeles, pero lo que debemos decir es que estuvo en varios momentos, ¿no? Así es. Cuando termina la escena trágica con la muerte de Madero y Pino Suárez, el general Ángeles es primero encarcelado y después desterrado por Huerta, porque no podía matar a un general muy querido por el ejército, y es donde él basaba su fuerza, ¿no?, para sostenerse como presidente. Entonces, una vez que él deja a su familia a resguardo en Europa, es contactado por los emisarios de Venustiano Carranza y lo invitan a formar parte de este nuevo gobierno, y se presenta con él en Sonora, lo invita a ser el secretario de Guerra y Marina, pero a instancias de Calles, de Obregón, de Benjamín Gil, de Aureliano Blanquet, les dice: oye, pues si usted deja al general Ángeles como secretario de Guerra y Marina, pues no cuente con nosotros. Y entonces nada más lo dejan como subsecretario de Guerra, y empieza a tratar de darle forma a ese nuevo ejército, trayendo oficiales que él consideraba de mucha valía y soldados del ejército mexicano, pero al tratarse de un federal, pues estaba el recelo de estos generales hechos en combate, y no lo aceptaron. Por eso es que él decide mejor irse con el general Francisco Villa. Que fue el tema de la división del norte y todo eso. Vamos a platicar en un momento, vamos a continuar con eso, pero durante todo este tiempo la mujer tuvo un papel trascendental, no solo de apoyo, por supuesto fue un apoyo importantísimo, ¿no? Pues el tema de organización, en algunos puntos hasta conseguir dinero, gestionar cosas. Platíquenos un poco, doctora Angélica. Pues cuando nosotros hablamos sobre la revolución y preguntamos, lanzamos una pregunta al aire y decimos un nombre de algún personaje de la revolución, siempre mencionamos Zapata, Villa, el general Ángeles, Carranza, Huerta, todos estos, ¿no? Pero no tenemos un nombre establecido como tal. Alguien puede decir las Adelitas, porque le damos el nombre general Adelitas, pero realmente sí existió una Adela Velarde Pérez, que estuvo dentro de las líneas de la revolución, ¿no? Y que ella era una enfermera, pero muchas de las mujeres que fueron a la revolución, algunas fueron porque así lo decidieron ellas, otras porque su pareja les dijo: te vas conmigo, no había porque otra, ¿quién me va a echar las tortillas al comal, no? ¿Y quién me va a lavar la ropa? Pero hubieron muchas otras que, aún estando en una clase alta, decidieron participar en la revolución porque creían en el movimiento, ¿no? Desafortunadamente no se ha dado como esa importancia de lo que hicieron. Yo no únicamente me gusta hablar sobre los nombres, sino la cuestión emocional que vivieron todas esas mujeres, porque pensamos, y yo en las investigaciones que hice, se mencionaban mucho las prostitutas de la revolución, ¿no? Y yo digo, ¿qué tanto necesitaba esa mujer hacer para poder estar a salvo? Si ellas habían caminado con los revolucionarios y habían visto todos los destrozos y todo lo que pasaba a las mujeres que estaban en las haciendas, ¿por qué querer regresar ellas cuando a lo mejor ya su pareja había muerto, ¿no? ¿A dónde regresabas? ¿A qué te ibas a enfrentar en el camino si regresabas, ¿no? Todas estas mujeres, que muchas iban con sus hijos y otras tuvieron a sus hijos en el camino y los perdieron, que era toda la historia que tenían que encontrarse, ¿no? Y que era mejor regresar o buscar a otro hombre que te pudiera cuidar, por así decirlo de alguna manera, en el camino o proteger. Pero ellas fueron las que los mantuvieron en la lucha, con la esperanza, ¿no? Ellas eran las que se encargaban de cocinar, se encargaban a veces de traer el parque pues buscando dónde esconderlo, ¿no? En las enaguas, en la ropa. Le buscaba, ¿no? Exacto. Y mientras los hombres iban a caballo, ellas tenían que caminar detrás de ellos. Y cargando, no sé si, yo creo que todos conocemos los metates y los molcajetes, que es una cosa muy pesada. Imaginemos cargando eso, ¿no? A las mujeres, ¿no? Y el tener que ceder los lugares, a lo mejor en los vagones de los trenes,
para los caballos, para los soldados, y ellas tener que ubicarse tal vez arriba o en un vagón en donde no fuera tan cómodo. Pero ellas estaban conscientes de que tenían que darles como ese apoyo porque ellos eran los que estaban al frente de batalla, ¿no? Lo que es un hecho es que sin las mujeres la revolución hubiera sido otra cosa, o no hubiéramos tenido el desenlace que tuvimos, ¿no? Sí, yo creo que el complemento, se necesitaban ambos para poder estar ahí, ¿no? Él para poder ser la fuerza de poder estar al frente, aunque también muchas mujeres pelearon al frente Claro, de batalla, sí, claro. muchas fueron nombradas coronelas, generales, se quedaron con estos cargos después de que sus parejas murieron en el campo de batalla, ¿no? Entonces le cedían el cargo a ellas y a veces el ejército que su pareja podría estar en ese momento dirigiendo. Entonces, yo creo que ambos se tuvieron que salvar en la revolución unos a otros, porque yo creo que ha de haber sido tan difícil, tanto para el hombre, el ver caer a tu hijo a tu lado después de un enfrentamiento, el poder ver a tu padre que falleció, o encontrarlo en el camino entre los muertos, a cualquiera de tus seres queridos, como para ellas, ¿no? El poder tener a sus hijos y saber que iban a estar al frente de batalla y no saber si iban a regresar. Sus hijos, sus padres, su esposo, sus hermanos. Claro. Entonces, todo eso, pues, habla de esta fortaleza que tuvieron y que ambos se tuvieron que ayudar, ¿no? Y abrazar unos a otros. A lo mejor pudiéramos pensar en todo el alcohol que tenían que consumir y el machismo que tenían que mostrar, porque es lo que la cultura te decía, ¿no? Era la sobrevivencia, Pero ¿no? era la sobrevivencia, exactamente, ¿no? Después de todo lo que habías vivido y esa adrenalina que traías de la batalla y del camino, ¿cómo la podías apaciguar, no? Vamos a regresar a este punto porque ¿qué tanto intervino ese periodo histórico y esa forma de vivir en el empoderamiento de la mujer de hoy en día? Vamos a regresar con ese punto, pero antes me gustaría saber un poco de la forma de ser del general. La verdad es que es de las pocas figuras históricas que yo he visto que se les da una idea de integridad, ¿no? Platíquenos un poco. Mira, básicamente podemos resumirlo en honor y disciplina. Y con eso nosotros fuimos creciendo, nuestras generaciones anteriores también. Creo que mi abuelo, mis tíos tuvieron esa formación, ese personaje como punto a seguir y nos lo transmitieron muy bien. Yo creo que él ha de haber sido tranquilo, calmado, metódico y pues lo que ahora nosotros le llamamos yoga, él le llamaba antes meditación, ¿no? Tenía que tener la disciplina de tomar un baño en las mañanas antes de las batallas, por ejemplo, para poder entregar su vida con dignidad, entregarla de sus soldados o tomarla de sus hermanos equivocados, ¿no? Esto te habla de una persona pues que tiene bien claro lo que tiene que hacer y cómo lo va a hacer, ¿no? Entonces es una mente ordenada, de cálculo y pues, así consideramos que fue. ¿Y eso es debido a la formación castrense o es algo que ya traía él? Él era muy alebrestado, tenía mucha gallardía desde chico. A los 12 años le para una apuesta hacia el público y el gobernador de Hidalgo, que estaba en ese momento en Los Gallos, le toma esos 2 pesos que ya era lo único que le quedaba de su mesada y al terminar, sin decirle a qué gallo le iba a apostar, le dice: usted se ha ganado estos 10 pesos por el garbo con el que habla, ¿no? Pero después el papá lo manda a llamar a Molango y le dice: ¿así que te gustan mucho los gallos? Pues sí. ¿Y cuál es el que más te gusta? Pues pues se lo mata y se lo hacen para la cena, ¿no? Y desde ahí yo creo que tomó el sentido a la vida así como a lo más precioso que tiene cualquier ser vivo y que como tal se debe de respetar. Entonces eso fue su primer y más fuerte lección que le duró hasta el momento de su fusilamiento. Ok, eso está muy interesante, vamos a regresar con ese punto y bueno, ya lo adelanté. ¿Qué papel tan importante de la mujer revolucionaria, pero qué tan importante fue para tener un mundo de empoderamiento como hoy lo tenemos, ¿no? Las mujeres hoy en día
están lo suficientemente empoderadas, no todas por supuesto, pero tienen la gallardía para llevar una familia, ¿no? Para sostener ellas solas a veces toda una familia, toda una empresa, todo un trabajo. ¿Qué tanto influyó esa época? Pues bueno, yo considero que la mujer siempre ha estado empoderada. Okay. Que somos tan inteligentes, todos los seres humanos, no es una cuestión de hombre o mujer, no es cuestión de género, y sabemos en qué momento tenemos que reaccionar y hacer las cosas. Si hablamos de empoderamiento y de toda la labor que hace la mujer hoy en día, no podemos hacer a un lado que cuando los hombres se fueron a la revolución, muchos hombres decidieron que sus esposas quedaran en casa. Pero la mujer estaba empoderada y estaba con su familia y la cuidó y la atendió y trabajó para ella. Y me gustaría mencionar el caso de Clara, la esposa de Felipe Ángeles, claro, quien ella sabía que el general era una persona leal a su México y que lo amaba. Ella estaba consciente de que ellos tenían que apoyarlo, ¿no? Y aun y cuando él tenía que partir, ella estaba al frente de los hijos, de la familia, y en algunas de las cartas que yo llegué a leer, ella jamás se quejaba. Siempre le hablaba de lo hermoso de su familia, de qué bueno que él estuviera haciendo la labor en las filas. Entonces yo creo que este empoderamiento no fue a partir de, sino ya lo traíamos, ¿no? Había que sacar adelante una familia, había que hacer lo que se tuviera que hacer para poder apoyar la causa, quienes creían en esa causa, y quienes no lo creían también se empoderaban, porque hubo muchas mujeres en las haciendas que no creían en el movimiento revolucionario, pero que ellas se enfrentaban a los revolucionarios cuando llegaban a sus haciendas, ¿no? Claro. Entonces, el empoderamiento estaba. Siempre ha estado. Siempre ha estado. Creo yo que hemos aprendido a mediar esta parte, ¿no? ¿Cuál es el papel que lleva el hombre dentro de la sociedad y cuál es el que yo llevo? Me parece que a veces esta pelea de género lleva a pensar que no estamos, que estamos por arriba del otro, ¿no? Y la verdad es que yo creo que complemento, no. ¿no? O sea, al final del día nos tenemos que complementar, es un complemento, no creo que la naturaleza se haya equivocado, ¿no? Claro. En hacernos como somos. Yo coincido, y fíjate que acabas de decir algo bien importante, porque la actividad del general pues era de mando, de hacer cosas, de estrategia, pero necesitaba una estabilidad emocional. Todo mundo necesita una estabilidad emocional. Exacto. Pensar que tu familia está en riesgo, pensar que tu familia, que es la gente más querida de una persona, pues es tan importante tener esa tranquilidad que le daba a ella. Exacto, y por ejemplo cuando él está en Estados Unidos y él sabe todo lo que está pasando de nuevo aquí en México, él recurre, ahorita olvidé el nombre de la persona que recurre que le preste, creo que 3,000. Maytorena, le pide que por favor lo apoye porque su familia está muy mal. Él lo apoya con el dinero y él dice, yo dejo a mi familia segura y yo regreso. Porque mi país me necesita, ¿no? Amaba a su familia. Hace rato yo mencionaba del amor que sentía Felipe Ángeles por su país y el amor que demostraba por su familia y que tenía hacia su familia, ¿no? La última carta que le escribe a Clara y la que ella escribe al mismo tiempo, era amor. Él no se quejaba de nada, él solamente decía que todo lo había hecho por amor, que él extrañaba, que esperaba verla pronto, que cuidara a sus hijos, que los hiciera unos mexicanos ejemplares. O sea, todas esas cosas y que ella mismo le responde de igual manera, ¿no? Que lo ama, que lo apoyan, que sus hijos están bien. Nunca fue un reclamo ni ninguna queja de ambas partes. Entonces yo creo que él sabía que debía dejar segura y tranquila a su familia para poder él estar seguro y tranquilo de lo que iba a hacer al frente del ejército. Era su ancla. Era su ancla, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y precisamente gracias a eso y a su formación, el general Felipe Ángeles hizo muchísimas cosas, ¿no? Era un estratega notable, ¿no?
que fue reconocido por su disciplina. Platícanos un poco más del general. Bueno, pues sí, en el ejército él fue avanzando gracias a su conocimiento, porque muchas veces le pusieron el pie en el cuello por sus comentarios tan atrevidos, criticando al régimen anterior. Y finalmente, pues les salió el tiro por la culata, como dicen, porque con conocimiento demostró su valía y fue lo que finalmente campeó en el ejército nuevo, ¿no? En el que ahora tenemos el honor, la palabra, el sentido de responsabilidad para con el pueblo. ¿Cómo hablar de honor en una época histórica en donde era muy revuelto todo, Así ¿no? es. Iba uno, lo mataban, el que era su compañero lo traicionaba. Fue una época muy complicada, ¿no? Pues hay que ser congruente como en todo, y él fue siempre congruente con su forma de actuar y hacer, ¿no? Al estar con Madero, pues defendía la patria y, bueno, la disciplina del ejército, pero después se cambió con la revolución, ¿no? Él decidió entrar al tema de la revolución a pesar de estar un poco del otro lado, ¿no? Así es. Cuando él se da cuenta que Venustiano Carranza lo que pretende es el poder por el poder, decide escribirle al general Villa, y él le da, primero le dice, véngase a tomar el mando de la división, pero le dice uno de sus compadres, no, porque el general sí sabe de esto y entonces nos va a tumbar el puesto, entonces mejor dele otra cosa. Y ya lo hacen, lo ponen a cargo de la artillería de la División del Norte, pero con el carisma, la estrategia del general Villa y la disciplina que impone el general, los soldados, y los valores que les transmite a esas tropas, pues se llega a ser el ejército más poderoso de América Latina, ¿no? Con 60,000 personas en un buen momento. Fue el que llegó a, no invadir, pero sí el que llegó a territorio de Estados Unidos. Bueno, del ejército que él formó junto con Villa, sí, pero él no participó en lo que fue Columbus. Okay. Él le decía a Villa que no había que molestar al tigre, ¿no? Y él siempre tuvo esa preocupación constante porque decía que un ejército poderoso y honroso siempre era un peligro constante para México. Y cuando él estuvo en el destierro, en ese 1915 a 1918, en su rancho del Bosque, que estaba en colindancia con la frontera de México, en El Paso, Texas, entretenía a los generales, a los coroneles americanos, y les daba otra información para despistarlos y que no fueran a invadir México, y tranquilizarlos para también desviarlos de las actividades del general Villa. ¿Qué tanto fue importante su exilio? Porque al ser exiliado, al estar en otro país, en un país diferente, no puedo decir de primer mundo porque era otra época, pero muy avanzado en muchísimas cosas, ¿qué tanto determinó en la mentalidad y en la forma de actuar del Pues mira, general? él allá conoció lo que era el socialismo, y dijo, yo viví el socialismo hasta en el mismo trabajo. Él quería tomar la pala y hacer los trabajos que ni los negritos, como él dice, querían hacer. No lo contrataban porque estaba pasado para los puestos. Él quiso ser asesor de balística para DuPont en Wilmington, Delaware, y lo rechazaron. Entonces no le quedaba de otra y tenía que llevar dinero a casa, ¿no? Entonces, había que entrarle, ¿no? Con lo que fuera. Y pues pasó muchas malas experiencias allá. Sin embargo, lo mejor fue que pudo tener contacto con otros exiliados y se dio cuenta que entre bandos enemigos en este momento había gente que de verdad amaba a México, y los quiso integrar en la Alianza Liberal Mexicana, haciendo sus estatutos y después sacando el plan de Río Florido, pero era esa característica común entre ellos, un verdadero interés por que México saliera adelante. Y esos conceptos de socialismo, de mejoras y de integración es lo que va a traer en su última campaña con Villa en 1919, para poder pacificar a México y dar las instrucciones de cómo íbamos a sacar adelante al país en cada estado. Bien interesante, hablando de Villa, hace ya algunos años estuvo con nosotros el nieto de Villa y hablaba acerca de varias situaciones, en particular pues la trascendencia de la actividad. Y bueno, pues el general Felipe Ángeles pues estuvo muy en contacto, ¿no? Era amigo también de
muchos políticos importantes, ¿no? Así es. Incluso antes todavía. Platícanos un poco. Pues sí, él se rodeó de pues, celebridades, de políticos importantes, presidentes, militares, intelectuales, humanistas también de aquella época. Y pues todo esto le hizo un bagaje cultural tremendo, ¿no? Su experiencia en el frente franco-prusiano, que le hace acreedor a la medalla de la Legión de Honor en grado de caballero, reconocimientos por su trayectoria en el ejército, en su buen comportamiento a la hora de asesorar a las comisiones en la compra de pólvoras, de armamento y demás, pues le dan ese reconocimiento nato, ¿no? Cuando él le hace unas críticas al inventor de la pólvora con humo, Hudson Maxim, le dice, de verdad que donde está el general Ángeles está la razón. Y eso para mí es un corolario de su proceder, ¿no? Muy bien, bien interesante. Doctora, ¿qué más podemos decir del papel de la mujer en esa época? Híjole, pues bueno, a mí me gustaría, si me lo permitieras, leer un poquito sobre una entrevista que le hicieron a Clara Kraus Adelante. en el Boston Journal. Es muy breve, unos párrafos únicamente. Lo hace Gertrudis Stevenson y dice que esta Clara menciona: ver a México en paz y nuevamente en el camino del progreso. Esa es la esperanza de la esposa del gran líder de artillería de México, la señora Ángeles, que con sus hijos se está quedando en Boston, exiliada de su querido país por la guerra y la rebelión, que convierte la vida en un peligro desesperado para mujeres y niños. Es con orgullo y temor que ella ve acercarse el día en que su esposo, el general Felipe Ángeles, deba regresar a su deber como soldado y nuevamente, como ella dice, para ayudar en la defensa de su país. Los asuntos mexicanos parecen muy complicados para la mente estadounidense promedio, pero para la señora Ángeles es muy simple lo correcto y lo incorrecto: mexicanos leales y rebeldes traidores. Tanto en esta entrevista como en otra entrevista que le hacen a una persona en Morelos, la dueña de un hotel a donde llega Clara Kraus, refieren que era una mujer muy bella, una mujer muy hermosa, tanto como sus hijas, ¿no? Cuando ahorita mencionaban ustedes de la gente a la que conocía el general, a mí me llamó mucho la atención cuando yo leo que él lleva a su familia a Morelos, después de que a él lo mandan a Morelos para apaciguar a todos los rebeldes, ¿no? Que había muchos rebeldes. Exactamente, y mientras le dicen que es gente que ha matado, ha hecho destrozos y demás, los zapatistas, él pasa por todo el camino hasta llegar a Morelos y se da cuenta que no es lo que habían platicado, ¿no? Sí. Y lo que a mí me sorprende muchísimo, por eso yo me refiero al amor que sentía él por México y el amor que ahorita decía Ángeles, ¿no? El respeto por la vida, en donde él no tiene ningún enfrentamiento cuando va a Morelos, ¿no? Y después tiene el gusto de llevar a su familia a Morelos, ¿no? Cuando yo creo que ninguno de los demás generales que habían mandado ¿no? se aventuraría a llevarlo, ¿no? Claro. Y que lleva a la señora Kraus, la lleva a conocer Morelos, se hospedan. ¿Perdón? El Jardín Borda. Exactamente, y la conocen y todo el mundo habla de la belleza de la señora, ¿no? Y del amor que se veía que se tenía en ellos. Entonces yo creo que eso habla de la humanidad que tenía él, de la lealtad y de que sabía cumplir con su deber, pero de una manera honesta, ¿no? Honorable. Entonces, el escuchar, por ejemplo, lo que ella mencionaban a través de la entrevista, ella en ningún momento habla mal del país, ¿no? Sino ella quiere ver lo mismo que su esposo, quiere ver paz y que su México esté tranquilo. Que es una idea de complemento, ¿no? De proyecto de vida, ¿no? Exacto. Yo hago esto, tú haces esto, pero hacemos juntos algo importante, ¿no? ¿Y qué tan importante que y estamos convencidos de que esto es lo correcto, ¿no? Claro. No yo digo, ay, pues mi marido está en las filas y tiene que pelear por una causa que ni es la de él y no le gusta, ¿no? Al contrario, ¿no? Queremos ver un México en paz y yo creo que hace rato mencionabas del empoderamiento y yo creo que el empoderamiento empieza desde casa, ¿no?
Sí, por supuesto. que lo compartan. Sí, sí, sí. De hecho, eso es bien importante. Vamos a regresar a ese punto. Pero antes quiero saludar a Cisne Negro. Dice muy buen día, maestro Chacón. Le mandamos un saludo. Y también Aitana y León Cain felicitan a la doctora Marín. Les mandamos un saludo, ¿no? Sí. ¿Qué más podemos decir del general Felipe Ángeles? Hay muchas cosas que podemos encontrar en los libros. Dime algo que no. Algo que no, por ejemplo, cuando va con la comisión de la Convención de Aguascalientes a invitar al general Zapata, quien lo recibe es Genoveo de la O, y él pregunta que si él es el famoso general Felipe Ángeles, y le dice que sí es. Entonces le da un abrazo y le dice, oye, pues déjeme darle un fuerte abrazo, porque le voy a platicar que cuando usted estuvo en campaña por aquí, nosotros, aunque no éramos muchos, no hubiéramos podido acabar con usted y su escolta, pero yo lo tenía en la mira con esta escopeta y lo pude haber matado a usted, pero no lo hice porque usted fue bueno con nosotros, y le regaló esa escopeta, una 30-30. ¿Con la que lo iba a matar? Sí, con la que lo iba a matar se la dio, y eso no lo dice en ningún libro. Nosotros tuvimos esa escopeta, un tío, Guillermo Ángeles, y con esa aprendimos a tirar ahí desde su jardín, unos rollotes así tremendos que hacía esa cosa, y finalmente la donó al Museo de la Toma de Zacatecas en 2014, y ahí la pueden ver. Qué padre. Esa es una de las cosas. Hay muchas anécdotas así perdidas, ¿no? Como que, por ejemplo, en Torreón formó a todos los enemigos, como él le llamaba, hermanos equivocados, y solamente les hizo jurar que ya no iban a levantar las armas en contra de la División del Norte y los dejaba ir. ¿No los mataba? No los mataba. Primero los curaban, tenían que ver qué ley les aplicaba y después ya algún castigo, pero no matarlos. A diferencia de Villa sí era muy Sanguinario. drástico, ¿no? Sí. Él no. Sí, no, él no. A pesar de que estaba bajo sus órdenes. Le quitó a varios prisioneros para que no los fueran a fusilar, entre ellos a Álvaro Obregón, que finalmente fue el que confabuló para que lo mataran, ¿no? Claro. Es una lucha ahí siempre de lealtades y muchas traiciones. Vamos a regresar con este tema. Platíquenos, ¿qué más? Díganos más cosas acerca de este. Híjole, pues bueno, cosas interesantes ahorita que hablábamos sobre el papel de la mujer. Ya se me fue su nombre, Hermila Galindo, quien promueve que la mujer pueda votar. Uh-huh. Ajá. Lo curioso es que decían que la mujer no debía votar porque podía ella influir en la decisión de su esposo para votar por quien ella decidiera, ¿no? Entonces, si hablamos de empoderamiento, ahí podríamos ver que desde siempre, ¿no? Hemos tenido o se ha tenido miedo, ¿no? A la decisión que pueda tomar la mujer o la influencia que tiene dentro de su familia, que es súper importante, ¿no? Ese será el origen del machismo mexicano, la influencia que puede y el poder de influencia, de decisión que tiene la mujer en el hombre. Yo creo que el miedo a eso ha provocado tantas cosas en nuestro país. Yo creo que puede venir de alguien que ha tenido algún conflicto con alguna mujer, puede ser con la madre. Desafortunadamente, como sociedad decimos, los hombres son machistas porque las mamás los hacen machistas. Los hombres tienen este tipo de acciones con sus esposas porque las esposas lo permiten, ¿no? Entonces, para ningún lado nos podemos hacer porque siempre vamos a ser como las siempre que hay algo, ¿no? Tenemos la responsabilidad de algo. Pero yo creo que esta cuestión del papel machista ha sido, me parece que hecho bajo la línea de los hombres, ¿no? Porque como mujer, ¿cómo permitiría yo que mis hijos o que mi pareja tuviera esas acciones para conmigo, ¿no? Entonces yo creo que es desde el enfoque machista. Así como podemos escuchar chistes, bromas, comentarios, sarcasmos sobre la mujer, también la mujer los hace sobre el hombre, ¿no? Pero preferimos manejar un bajo perfil. Son más listas. Exactamente, pero yo creo que tanto uno como otro hemos participado y permitimos a veces a conveniencia que las cosas fluyan así. Me parece que
Como yo decía, las mujeres han hecho un gran papel en la historia de México, que no se ha permitido porque mencionarlo como así al 100%, porque se puede pensar que el hombre no tenía la autoridad, ¿no?, para hacerlo. Pero muchas mujeres que estuvieron muy, muy de la mano con sus esposos, realizando labores dentro de las filas de la revolución, pues no podían mencionar, es que su esposa de el general Felipe Ángeles o la esposa de Madero, ¿no?, que fueron personas importantes en la vida de ellos. Aguerridas. Exacto, ¿no? Entonces, pues era poner a los hombres, ¿no? Porque yo creo que también se ve como la mujer a la madre, ¿no? A la mujer abnegada, a la madre, la que está en su casa, la que debe de cuidar a los hijos. Y tal vez para proteger la descendencia, ¿no? Porque ¿quién más Claro. que ellas podría proteger a los hijos? ¿Nadie más? Ok, 2 anécdotas. Ya estamos casi por cerrar el programa. 2 anécdotas Bueno, que nadie sepa o de preferencia. Una es de que cuando lo nombran jefe de campaña militar en Morelos, él va en el tren y ya le habían avisado a las tropas que el nuevo jefe iba en camino. Entonces lo van a recibir a algún lado de la vía. Total que él se asoma y los ve harapientos, mal comidos, sucios. Estaba lloviendo tremendamente y dice, ¿dónde están los cuarteles? ¿Dónde se alimentan? ¿Con qué se cubren? Y pues no había cuarteles, todo era a campo raso, y dijo, pobres de nuestros indios, porque ellos merecen una vida diferente y nosotros como sociedad nos estamos relegando a los estratos más indignos como seres humanos. Entonces esto tiene que cambiar. No es posible que haya mucha gente que no come y pocos que comen todo lo que no pueden. Que hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha. Ahorita me dices otra anécdota. ¿Qué les diría la esposa del general o el mismo general a los ciudadanos del día de hoy? ¿Qué mensaje? Si estuvieran hoy vivos, imaginemos, en un ejercicio de educación o de cosas así, ¿qué les dirían? Yo creo que él pediría que amáramos a nuestro México y que lo amáramos por lo que nos da, por lo que nos ha dado y por todo lo que tenemos de riqueza en nuestro país. Es increíble que nosotros mismos destrozamos nuestro país hasta con los comentarios, ¿no? Decimos qué bueno que en Europa, qué bueno que en el sur de América, en el norte, hay muchas cosas. Pero no volteamos a ver que nuestro México es más rico que todos esos países. Desde nuestra cultura nos ofende que nos digan indios. No somos indios, somos indígenas y orgullosos, porque Claro. Cuando llegaron los españoles nosotros teníamos muchísimo más de lo que ellos trajeron. ¿Por qué ofendernos cuando nos dicen que México no tiene, no sé, un edificio a lo mejor como el de Estados Unidos, ¿no? Como la Estatua de la Libertad, como la Torre Eiffel? Nuestro México tiene más museos, que somos el segundo país, ¿no?, en más museos antes que Francia. Nuestro país exportamos muchos alimentos, tenemos una riqueza en flora, en fauna. Yo creo que si empezáramos por amar a México y tener esa humanidad que tenía el general con su condescendiente, yo creo que veríamos el México de una manera diferente. El que le diéramos en la escuela a los jóvenes y a los niños el amor por tu bandera, amar a tu México, respetar tu himno nacional. Yo creo que si empezáramos por eso y hacerle ver lo maravilloso que es nuestro país y defender, en lugar de que si alguien lo critica, un mexicano critica tu país, al contrario de ponerte al mismo lado que él, si es cierto, hay que darle, hay que mejor hablarle de lo hermoso que son nuestras playas, nuestra cultura, nuestras pirámides, de todo lo hermoso que hablan los extranjeros de nuestro país, ¿no? Y que nosotros, tal vez porque no lo conocemos, pero lo podemos ver en redes sociales, ¿no? En todo esto. Yo creo que si habláramos y les diéramos esa línea de educación, de lealtad,
de humanidad y de respeto por nuestro país, creo que nuestro México cambiaría. Claro que sí, coincido plenamente. ¿Qué les diría el general Felipe Ángeles a los políticos del día de hoy? A todo el mundo les diría, sean lo mejor que puedan ser, lleven a lo máximo sus capacidades, sus talentos, denlo por ustedes mismos y por México, voten, hagan que todos los que morimos aquí le hayamos dado un sentido a esto. Es la única oportunidad que tienen cada varios años para poderlo hacer. Y respeten a sus instituciones democráticas, estudien, apliquen métodos científicos a la educación y llévenlo lo más recto que se pueda. Eso es lo que les diría a todos, políticos, clérigos, todo el mundo. Ok, no, pues con eso nos quedamos, ya estamos despidiendo el programa. Gabriel Holguín y Pedro Solórzano mandan saludos, felicitan al programa, les mandamos un saludo por supuesto. Y bueno, a todos aquellos que nos están siguiendo y que nos mandan sus comentarios, les mandamos un abrazo. No me resta más que pedirles unas palabras finales ya para concluir el programa, por favor. Pues la mujer ha sido importante en toda la historia de México, pero no lo hemos hecho solas. Hemos tenido que siempre apoyarnos en los hombres y ojalá y los nombres de estas mujeres se pudieran dar a conocer muchísimo más, ¿no? Adela Velarde Pérez, Hermila Galindo, la maestra Dolores Jiménez y Muro, que aparece en la fotografía de Palacio Nacional, que se conozca la historia de cada una de ellas, que no fueron únicamente las que acompañaron a sus hombres, ¿no? Sino fueron mujeres muy inteligentes que tenían una capacidad increíble para saber dónde apoyar y cómo apoyar. Claro, muy bien, con eso nos quedamos, me encantó. Adelante. Pues yo quiero invitarles a que vayan a ver la obra de Elena Garro, General Felipe Ángeles, que va a estar en los estados de Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo y Chihuahua. Vale mucho la pena. Los jueves me parece que van a dar un precio especial. Y como parte de la conmemoración de este centenario del fusilamiento, estamos haciendo la Fundación General Felipe Ángeles, donde vamos a apoyar a los niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad, con educación, cultura y deporte. Y por favor, donde nos vean, échenos apoyo, aunque sea porras, caray. Claro, con eso a veces es más que suficiente, sí, ¿no? Sí, porque se necesita mucho para luchar en contra de todo lo que se viene encima. Claro que sí. Pues ahí está, amigos, pues ahí está la invitación, acudan y por supuesto, pues hay que difundir la cultura de México, estas figuras de honorabilidad son tan importantes, ejemplos que deberíamos seguir todos. No me queda más que agradecerles, un placer. Gracias, doctor. Ha sido un gusto que nos hayan acompañado aquí. César G. Ángeles, gracias. Un gusto. Muchas gracias. Y la doctora Angélica Marín, un placer que nos haya acompañado. Igual, muchas gracias. Muy bien, pues esto ha sido todo, amigos. Hoy tuvimos un programa diferente, no hablamos solamente de derecho, creo que hay que enriquecer los temas, pero sí es un tema de cultura de la legalidad. Y bueno, si tomáramos este tipo de ejemplos en nuestro país, en nuestra vida diaria, la verdad es que podríamos lograr un México mejor. No me queda más que agradecerles su atención. Esto ha sido todo y como siempre les deseo un excelente día. Gracias.